Bueno, mi nombre es Fabián Camilo Morgan Ávila, soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas en la UNAD. Esto es un video de sustentación para el curso de Física General en el que estaremos llevando a cabo un proceso experimental con el tema de conservación de la energía. Bueno, el experimento en resumen se basa en tomar una pelota, pesarla. Aquí yo la tengo pesada ya, vemos que pesa 55 gramos. Y a partir de ahí escogimos una letra. Yo escogí la del estudiante D con 3 medidas de 3 alturas y vamos a realizar 5 lanzamientos de esta altura y a partir de ahí vamos a obtener unos datos y vamos a realizar unos procedimientos matemáticos. Nos estaremos ayudando de la aplicación esta de cambiador de velocidad video para tener más exactitud de los tiempos, de los tiempos de lanzamiento para pasar a recoger los datos. Bueno, aquí ya tengo los datos de los tiempos recogidos. Tenemos el tiempo en el que se hizo el primer lanzamiento, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y el tiempo en el que pasó por la segunda altura y después la última altura, que es el suelo. Aquí sacamos la diferencia entre tiempo 1 y tiempo 0 y tiempo 0 y sacamos un promedio. A partir de esto vamos a primero que todo a hallar el cálculo de la energía cinética experimental, cuya fórmula es gravedad por tiempo. El tiempo que se va a usar van a ser obviamente estos dos tiempos, que fue el promedio que ya se vio que se sacó. Empezamos sacando los cálculos para h1, la altura 1, que vendría siendo si la segunda. Tenemos que la gravedad por 0,325 nos da 3.188, y esto lo vamos analizando acá igualmente el segundo resultado. Seguimos ahora sí, después de haber hallado el valor de los datos, seguimos con el cálculo de la energía cinética. Para recordar un punto, que es que no se va a tener en cuenta la resistencia al aire, entonces esto no va a hacer diferencia alguna en el proceso. Seguimos con el cálculo de la energía cinética. Tenemos su fórmula, que es igual a un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Tenemos para h sub 1 la masa de 0,055 kilogramos, que ya mencionamos que es lo que pesa la pelota por la primera velocidad o la velocidad en h sub 1, y tenemos que ese cálculo nos va a dar 0,279, y para h sub 2 tenemos la misma masa con la velocidad en h sub 2 elevado al cuadrado, igual que aquí, y este proceso nos va a dar 0,982, y aquí está en su respectiva tabla. Seguimos, el paso 5 es el cálculo de la energía potencial experimental. Vemos los que tenemos que calcular la energía en los diferentes puntos de referencia a partir de su ecuación, que es igual a masa por gravedad por altura. Tenemos que la masa del objeto ya sabemos, la gravedad que tiene un valor de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, y la altura que va a ser pues respecto al nivel que tenemos de referencia, y proseguimos. Para h sub 0 tenemos que 0,055 kilogramos, que es el valor de la altura, por 981 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la gravedad, por 2 metros. 2 metros es el valor de h sub 0. Calculamos primero la gravedad por la altura. Esto nos da 19,62 y lo multiplicamos por el peso, que nos va a dar 1,079 joules. Seguimos el mismo proceso con la h sub 1 y h sub 2. Tenemos que en h sub 1 nos da 0,755 joules y en h sub 2 nos da 0 joules, porque pues nuestra altura va a ser 0. Y aquí está todo en su respectiva tabla. Bueno, seguimos con el cálculo de la energía mecánica experimental, que en resumen es sumar la energía cinética y la energía potencial.
tenemos para H sub 0, que es la suma de la energía cinética en H sub 0 y la energía potencial en H sub 0. Esto suma nos va a dar un valor de 1,079 joules. Para H sub 1 tenemos 1,034 joules y para H sub 2 tenemos 0,982 joules. Pasamos al análisis de datos, donde se nos pide usar un programa para calcular el porcentaje de error y sí corroborar que el valor de la energía mecánica sean las mismas. Aquí se puede ver una pequeña variación entre estas tres y calculamos el error porcentual y debemos que tener en cuenta que este no debe exceder el 10% y en caso de que sí lo haga, pues tenemos que repetir el experimento y toda la recolección de datos. Pasamos al programa. Aquí como vemos ya tenemos los datos que se nos piden: la masa de la pelota, la altura inicial, la altura de medición y la velocidad experimental en H1. Le damos en sí, corroborar. Tenemos los datos que nos arroja y vemos que nuestro error experimental es 7,04%. Esto quiere decir que tenemos cierto porcentaje de error, obviamente, pero estamos dentro del rango permitido. Para terminar con el desarrollo del ejercicio 1 se nos pide contestar unas últimas preguntas. Tenemos la pregunta que dice que qué sucede con la energía cinética y potencial a medida que el objeto se deja caer. La B dice, teniendo en cuenta la experimentación, ¿cuáles son los factores que se influyen en la energía cinética y potencial de un sistema y cómo se relacionan entre sí? Y la C dice, ¿de qué manera influiría en la conservación de energía el uso de una velocidad inicial no nula en un experimento? La respuesta de la pregunta dice, podemos notar que a medida que la pelota cae, la energía potencial disminuye y por otro lado la energía cinética va aumentando. Esto es inversamente proporcional. Para la respuesta de la pregunta tenemos que para ambas energías influye mucho la masa del objeto. A cuanto mayor sea su masa, mayor va a ser su energía cinética y potencial. Para la energía cinética influye la velocidad, ya que esta depende del cuadrado de la velocidad según la fórmula, lo que significa que pequeños cambios en la velocidad generan cambios significativos en la energía cinética. Por el lado de la energía potencial tenemos la altura, ya que esta energía es directamente proporcional a una altura de referencia como el suelo. Esto quiere decir que cuanto mayor sea la altura, mayor será la energía potencial gravitacional. Y tenemos que en un sistema conservativo existe una relación entre estas dos energías, la cual se basa en una transformación. La energía cinética se transforma en potencial y viceversa, pero la suma de ambas siempre se conserva, manteniendo constante la energía mecánica total. Y la respuesta a la pregunta C, tenemos que al tener una velocidad inicial tendremos una energía cinética distinta de cero, lo que en términos de conservación de la energía se traduce en mayor alcance o velocidad máxima, dependiendo del experimento, y en transformaciones de energía más intensas.